Hola, bienvenidos una vez más al canal de UCP, donde en cada video aprenderás sobre cosas muy interesantes que te ayudarán en un futuro. Sin más que decir, comencemos. En este video les hablaré sobre el relé o relevador. El relé o relevador es un interruptor que puede ser controlado eléctricamente. Este dispositivo también puede entenderse como un controlador electromecánico. Fue inventado por el científico estadounidense Joseph Henry, quien descubrió el fenómeno electromagnético de autoinductancia e inductancia mutua. Este principio le permitió crear un tipo de electroimán que al activarse puede controlar a un interruptor. Este es el principio del relevador. Los principales componentes que forman al relevador es una bobina de cobre, un núcleo de hierro, un balancín y contactos. Cuando una corriente eléctrica se hace pasar por la bobina, esta induce un campo magnético que permite que el núcleo de hierro actúe como un electroimán, lo que hace que el elemento enumerado como 3 y 2 se conecten haciendo subir o bajar el balancín con el número 4. Este efecto permite abrir o cerrar el paso de corriente por los contactos 5, 6 y 7, siendo el contacto 5 llamado común, el 6 el contacto normalmente cerrado y el 7 el contacto normalmente abierto. Existen varios tipos de relevadores. Están los convencionales, los cuales son los relés electromecánicos que están formados por una bobina y unos contactos, los cuales pueden conmutar corriente continua o bien corriente alterna. Existen los relés tipo armadura. Pese a ser los más antiguos, siguen siendo los más utilizados en multitud de aplicaciones. Un electroimán provoca la basculación de una armadura al ser activado, cerrando o abriendo los contactos dependiendo si es normalmente abierto o normalmente cerrado. El relé de núcleo móvil, a diferencia del anterior modelo, estos están formados por un émbolo en lugar de una armadura. Debido a su mayor fuerza de atracción, se utiliza un solenoide para cerrar sus contactos. Es muy utilizado cuando hay que controlar altas corrientes. El relé tipo red o de lengüeta están constituidos por una ampolla de vidrio con contactos en su interior, montados sobre delgadas láminas de metal. Estos contactos conmutan por la activación de una bobina que se encuentra alrededor de la mencionada ampolla. La estructura del relé de estado sólido está formada por un circuito de entrada o de control, las cuales hay dos tipos, la de tensión continua y la de tensión alterna. La de tensión continua, el circuito de entrada suele ser un LED, solo o con una resistencia en serie. También podemos encontrarlo con un diodo en antiparalelo para evitar la inversión de la polaridad por accidente. Los niveles de entrada son compatibles con TTL, CMOS y otros valores normalizados. La de tensión alterna, el circuito de entrada suele ser como el anterior, incorporando un puente rectificador integrado y una fuente de corriente continua para polarizar el diodo LED. Aplicaciones de los relevadores. Los relés son usados en equipos de pruebas, sistemas de comunicación, seguridad, medición, circuitos de potencia, inversores o sistemas de potencia fotovoltaicos. Principalmente se usan en sistemas que requieran controlar una carga o usar un interruptor que pueda ser controlado eléctrica o mecánicamente. Una de las aplicaciones actuales es el controlar cargas inductivas o resistivas mediante pulsos de control digital. Algunos ejemplos son: botones de parada, sirven para frenar una máquina cuando resulta dañada y evitar daños en el personal. Sensores de seguridad sin contacto. Son perfectos para usarse cuando es necesario que los segmentos se hallen alineados sin tener contacto directo. Cortinas de luz. Actúan como una especie de cable trampa y se usan con el fin de proteger a los trabajadores que operan cerca de maquinarias en movimiento y capaces de provocar daños. Tapetes de seguridad. Los relevadores sensibles a la presión pueden usarse con tapetes de seguridad para garantizar el bienestar de los trabajadores y complementar otros dispositivos de protección. Dispositivos de tres posiciones. Los dispositivos de seguridad son cruciales para resolver problemas en diversas aplicaciones, programar y ejecutar pruebas. Hay muchos tipos en esta categoría, entre los que destacan los dispositivos de tres posiciones. Los últimos comúnmente integran un joystick sensible a la presión que es diseñado para mantener una posición operativa particular. Ahora les mencionaré 4 tipos de simbología en los relevadores. Existen los SPST, los de un solo polo.
También están los SPDT. En este existe un contacto común y dos opciones, un contacto cerrado o uno abierto. Cuando se activa, el abierto se cierra y el cerrado se abre. El DPST. Dos contactos bajo la activación de la misma bobina. Puede tener los tiros normalmente abiertos o normalmente DPDT. Dos comunes separados con dos contactos cada uno. Uno normalmente abierto y el otro normalmente cerrado. Bien, ahora te hablaré sobre las características de los relevadores. En las características generales tenemos el aislamiento entre los terminales de entrada y de salida, adaptación sencilla a la fuente de control y la posibilidad de soportar sobrecargas tanto en el circuito de entrada como en el de salida. La ventaja de los relevadores es que son capaces de ser integrados en tablas semiconductoras. Permite controlar altos valores de tensión con tensiones bajas en la entrada, menor costo de producción, baja tensión de contacto y no se necesita disipador de calor. Y las desventajas es que poseen contactos y piezas móviles, las cuales se desgastan, tiempos de conmutación largos comparados a los relés de estado sólido, y la conmutación de la señal crea rebotes además de necesitar drivers.